Servicios informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Sin ninguna duda, lo de defenderse uno mismo a tiempo supone la consecución del objetivo que perseguimos, que en este caso no es otro que evitar sufrir algún contratiempo como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo por nuestra tierra. El viento, del que nos avisaron que llegaría a nosotros a partir de las 0 horas de esta noche y que estará activado el aviso hasta al menos las 6 de la tarde, ha sido el responsable de que el paraguas no haya resultado un buen aliado para evitar la lluvia. Con todo, desde Huelva hasta Málaga es donde se registran las lluvias más intensas y donde el temporal está haciendo más daño. En nuestra provincia, los ríos son los objetivos de los técnicos, que prevén inundaciones en la capital, que serían las segundas, y nosotros también. Afortunadamente, el que aún no esté desembalsando el pantano del Tranco, que es la cabecera del Guadalquivir, está permitiendo que los niveles estén controlados y por el momento solo exija el lógico control que merece la situación. Al hilo de lo que suele ocurrir con estos fenómenos meteorológicos, las diferentes fuentes informativas que manejamos insiste en que la ciudadanía tiene que interpretar los avisos que desde las administraciones nos llegan con la cautela que merecen, puesto que la dificultad de situar la lluvia en un punto concreto de nuestra geografía es no solo complicada, sino imposible. De ahí se entiende que generalizar sea lo más adecuado y lo que puede evitar una catástrofe, ya que de lo que se trata es de alertar el conjunto, siendo conscientes de que no en la totalidad se darán las mismas circunstancias. En el caso que nos ocupa, con Leonardo como protagonista, se sabe que la zona del exceso, es decir, las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga, serán las más perjudicadas por los niveles tan exagerados de lluvia que se prevé caiga sobre ellas. Las demás estamos dentro de esa predicción, aunque con cifras más llevaderas, al menos por el momento, porque la borrasca sigue su camino y dependerá de la velocidad con la que lo haga para que su influencia sea menor o mayor. Destacar, eso sí, la actitud de la mayoría de los ciudadanos con respecto a la respuesta dada al llamamiento que vienen haciendo los responsables de las administraciones implicadas. El cierre de los centros de enseñanza y el hecho de que muchas empresas han permitido a sus empleados trabajar desde sus casas no solo ha beneficiado al conjunto, sino que precisamente porque miles de vehículos han quedado aparcados, no se han registrado accidentes derivados del temporal. Y es que en situaciones de esta magnitud, todo lo que suponga evitar enfrentarse a ella resulta positivo precisamente porque no ayudamos a que aumente el riesgo o que se propaguen las consecuencias. Por otra parte, señoras y señores, la respuesta dada desde la Junta de Andalucía ha sido no solo contundente, sino inmediata, lo que ha generado una corriente de adhesiones a sus mensajes y acatados sin condiciones. Ojalá cuando se resuma el paso de esta borrasca podamos decir que la hemos superado sin pérdida de vidas humanas, para lo que habrá sido imprescindible que hayamos mantenido la cordura y el sentido común mientras ha durado. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a quienes siguen también la redifusión nocturna de nuestro informativo al término de nuestro espacio con todo y de todo corazón. El temporal sigue siendo la noticia con la que abrimos nuestros informativos. Lo estamos haciendo desde las últimas jornadas y hoy más que nunca también tenemos que hacerlo. Si bien el Comité de Emergencias hablaba el señor presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, era un día delicado el de ayer, pues a la zona de Andújar, la comarca de Andújar, pues el día que más estamos notando los problemas es justamente en la jornada de este jueves día 5 de febrero, con la crecida importante del río Guadalquivir a su paso por Andújar, cuyo crecimiento pues sigue de manera inexorable diciéndonos que algo está pasando aguas abajo del Guadalquivir con la presa de Marmolejo. Si en torno a las 7 de la mañana el nivel sobre el nivel del mar
era de 198,54 metros sobre el nivel del mar. Ya a mediodía pues había subido hasta 199 metros sobre el nivel del mar. Eso ya es desbordamiento, pues como está haciendo el río en esta parte en torno a Coipe. Vemos vídeos que nos están llegando de la audiencia de Radio Andújar, que nos hace ver toda la zona, pues conocemos por el Molino Las Aceñas. Ahí es por donde el río pues está abriendo y en donde ya zonas que ya se sabía que iban a ser las primeras en recibir el agua, pues lo están recibiendo. La Mota es particularmente curioso ver que esta mañana, en torno a las 9 de la mañana, pues estábamos viendo cómo faltaban como unos 3 metros hasta que el agua pueda saltar, por decirlo de alguna manera, saltar la Mota, una Mota que es más elevada en la zona de la isla, porque así se hizo para salvaguardar la depuradora, que la zona del Sotillo, que es ahí más bajita y hace como un muro de contención para esta zona. Pero claro, cuando el agua recula, ahí no se mete, pero se está metiendo pues ya en la zona, digamos, ese territorio al que antes nos estábamos refiriendo. Hoy lo importante es el aviso amarillo también por vientos que tenemos en nuestra comarca desde la noche de ayer. La racha más elevada la hemos vivido en torno a las 11:10 de la mañana, 73 kilómetros hora, pero también hay que decir que seguimos en nivel amarillo y que esa racha pues podría incluso ser mayor a lo largo de la jornada. Estamos también haciendo un seguimiento de eso. Otro dato interesante, importante y a tener en cuenta es que el embalse del Guadalén ya está al 100% y es otro de los embalses que ya están echando agua, lógicamente, desembalsando. Una situación que va constantemente cambiando, constantemente evolucionando y que nos hace pues cambiar la información que le hacemos llegar a ustedes para actualizárselo lo más rápidamente posible y en ello estamos. Cuando los embalses empiezan, lógicamente, a expulsar agua, eso es lo que más llama la atención a los especialistas, porque es un agua que va a los ríos, un agua que va al Guadalquivir. Y si lógicamente están desembalsando los que están a tope, es un agua que vamos a ir percibiendo en el Guadalquivir a su paso por Andújar que está llegando. Una información que intentamos actualizar y que en esa actualización están los daños que el viento también está causando en nuestra localidad y que está causando en la comarca. Esta mañana teníamos la oportunidad de ofrecerles ahí imágenes en nuestro Facebook de cómo pues muchas zonas el arbolado ha sido lamentablemente afectado. Llama mucho la atención uno de los pinos del parque frente a la piscina cubierta, que es así como lo conocemos. Afortunadamente las zonas infantiles, los parques están cerrados, era una normativa a seguir y eso pues salva muchos sustos. Sabemos que la Brigada de Medio Ambiente está constantemente trabajando, haciendo un recorrido por la localidad pues para prevenir y para retirar aquello que pudiera caer al suelo. Entre tanto, desde el ayuntamiento se sigue haciendo un llamamiento a la prudencia, pues para que nos quedemos en casa, tengamos cuidado de dónde nos paramos, dónde nos acercamos y que no queramos ser tan curiosos. Hay muchas personas que se han querido acercar al puente viejo pues a grabar imágenes, han encontrado un puente que estaba cerrado justamente por eso, para evitar la llegada masiva de curiosos y que se pudiera producir algún peligro. Noticia que también hemos querido rescatar importante, hace referencia a la moción que pasó por el pleno de la corporación, que tiene que ver con los arroyos, y desde Izquierda Unida Podemos se impulsaba esta iniciativa de llevar al pleno de la corporación un llamamiento a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que se estudien los arroyos, el comportamiento de los arroyos ante avenidas grandes de agua como la que estamos sufriendo. Una iniciativa que finalmente se transformó en una moción institucional. Esto significa que todos los grupos la asumen como suya y por lo tanto la defienden, la aprueban y la elevan a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Una moción que surgía a instancia de los estudios del geólogo José Manuel Marín, con el que hemos hablado y que ha puesto el foco de atención justamente en los arroyos, poniendo como uno de los más peligrosos el arroyo Mestanza por su embovedamiento en Andújar. A la conclusión que llegué era que, es una conclusión
preliminar, es decir, que los datos que yo he dado, pues probablemente vengan otros técnicos, lo estudien y no sean exactamente así, pero van a ser parecidos. ¿A qué conclusión he llegado yo? Pues que en un periodo de 100 años puede caer una tormenta tal que genere una lámina de agua de en torno a 48 metros cúbicos por segundo. Eso es imposible que pase por donde está el arroyo embovedado. Como consecuencia, la mayor parte de agua, es decir, casi el 90% del agua, tiene que salir por fuera. Y evidentemente es a través de las calles anejas, ¿no? Y eso origina una catástrofe. Y esa es un poco la historia. El estudio he intentado hacerlo con el mayor rigor posible. Para ello tienes que conocer la permeabilidad del terreno, y da la casualidad que lo conozco relativamente bien. Son terrenos impermeables, las pizarras de la cabecera, un granito en la parte alta, pizarra, y luego algo más permeable hacia la mitad del arroyo. En definitiva, es un estudio preliminar que se lo ofrecía a los compañeros, se lo ofrecía a Izquierda Unida, que lo han presentado en el ayuntamiento, y todos los grupos políticos han entendido que lo tenían que aprobar. La moción no es que solucione el problema, es que pone los datos al servicio de quienes deben actuar en consecuencia para solucionar el problema. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Lo han aprobado para qué? Porque en la moción lo que se dice es que hay que ponerlo en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que sean ellos los que hagan la investigación. A ver si responden sus conclusiones a las que yo he tenido o no. Ojalá lo mío sea erróneo. Pero ahí está. De tal manera que si cae una tormenta aquí en Andújar en un periodo de 100 años, que igual es pasado mañana, o dentro de 120 años, pero si cae un tormentón, como por ejemplo, no hace falta que caiga lo de Valencia, con bastante menos, pues evidentemente el agua que recoge el arroyo no puede evacuarse por el embovedado. Una entrevista que van a poder escuchar, es muy interesante en nuestras redes. También hemos tenido la oportunidad de dialogar con Emilio Rodríguez. Le preguntábamos ayer qué tal, cómo se estaba desarrollando el temporal, la borrasca en Andújar, si había algún tipo de incidente a destacar, y esto nos ha dicho. Es el responsable de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Andújar. Bueno, en primer lugar, citar que en Andújar, en todo lo que es en el municipio, no hay incidentes graves destacables que se puedan resaltar por motivo de la borrasca o por motivo de la meteorología que estamos viviendo estos días, ¿no? Sí es cierto que ha habido algunos pies aislados de árboles, de pinos, olmos y algunas ramas de eucalipto que han caído, pero no han supuesto ningún incidente que se pueda destacar, ni muchísimo menos pues daños personales. También en lo que se refiere a la recogida de residuos, el tema de contenedores, pues tampoco ha habido ningún incidente. En primer lugar, están todos más o menos en su sitio, algún que otro volcado, pero no ha habido tampoco incidentes por las rachas de viento. Es muy importante resaltar que desde el Ayuntamiento seguimos trabajando en que todo el arbolado urbano siga siendo inspeccionado, y así vamos a continuar trabajándolo árbol por árbol para ver, evaluar e inspeccionar su estado de salud, su estado sanitario, y aquellos pies que han sido cortados durante estos años anteriores pues tienen su lógica, y es porque se ha demostrado técnicamente que había que cortarlos para evitar este tipo de peligros. Por supuesto, recordamos que están todas las instalaciones deportivas y los parques públicos cerrados. Tenemos que hacer caso y proceder a la señalización y acordonamiento de todas las áreas infantiles y, por supuesto, alejarse de todas las zonas que impliquen peligro. Es decir, si tenemos que salir de casa, si tenemos que ir a trabajar y tenemos que ir a hacer algún que otro recado, pues ir pendientes también, en este caso, de los elementos urbanos, como puede ser el arbolado, algunas señales, pues para extremar también la precaución. Toda prevención es poca y es muy importante la colaboración de todos los vecinos para seguir continuando como al día de hoy sin ningún tipo de incidente grave. El Parque Comarcal de Bomberos de Andújar sí que está teniendo trabajo con incidencias en estos días de temporal. Ayer una jornada bastante ajetreada en la que se hicieron múltiples servicios. La retirada de un árbol en el Camino de los Rubiales, vigilando el nivel de agua de los Batanes, la retirada de un canalón colosal
colgante en fachada en calle Vendederas, que puede ser de grandes riesgos para el vecindario, desalojo de 2 familias en Arjona por peligro en sus viviendas. También se atendió el incendio de un transformador en la calle San Francisco, en Andújar, o aviso de una persona que estaba atrapada en Espeluí, sin olvidarnos del desbordamiento del arroyo Salado en Escañuela con la inundación de zonas deportivas. También se alertó a los bomberos de la subida del nivel de agua en San Julián, de la caída de un parcial de un tejado en la calle Dulce Jesús, o, por ejemplo, el trabajo para ayudar a desaguar bajos de edificios en Villanueva de la Reina. Mucho trabajo por delante, el que también seguramente va a haber para el día de hoy. Hay que prestar especial atención al viento porque mantenemos el nivel amarillo por fuertes vientos. Hay múltiples incidencias en la provincia con carreteras cortadas que van en aumento porque, sobre todo, está afectada la red secundaria y hay que prestar atención, seguir las normas de lo que nos decían ayer las autoridades dentro del plan de emergencias. Si no es necesario ponerse en carretera, pues hay que evitarlo. Desde el plan de emergencias operativo en Andalucía, por cierto, también se nos recuerda que no podemos confiarnos en que después de la tempestad venga la calma, que es una frase hecha que viene muy bien para todo, pero en este caso no encaja bien con el temporal. Lo dijo ayer el consejero Antonio Sanz, que no nos descuidemos, no pensemos que ya deja de llover y se ha acabado el problema. Pero sí quiero advertir una cuestión de cara a la población. El hecho de que cesen la lluvia o que haya menos lluvia no quiere decir que baje el peligro, incluso lo contrario. Por tanto, pido que no haya la más mínima confianza. El hecho de que no llueva no quiere decir que no haya incidencia o peligro. Al revés, el mayor peligro siempre es después de que llueva, porque las escorrentías, las bajadas de las corrientes, las incidencias en los cauces siempre suele ser días después de la incidencia de la lluvia. Seguro que nos ha quedado clarito. Les vamos a ir informando a lo largo del día de la evolución de toda esta situación en cuanto tengamos datos actualizados de este plan de emergencias. Una noticia amable, por decirlo de alguna manera, para terminar, es que el alcalde ayer anunció quiénes van a ser las personas homenajeadas en mayo en la celebración del Día de Andújar y que van a recibir la bandera de Andújar 2026. Va a ser Alejandra de Córdoba, Pedro Illescas de Resumpe, José Benítez de Colorín, José Luis Criado ha sido pregonero de la Virgen de la Cabeza y además muy conocido en el Dakar, y el IES Nuestra Señora de la Cabeza. Pues les ponemos cara a todos ellos en nuestras redes, así que si quieren echarle un vistacillo, estas y otras noticias están ahí. Gracias, hasta luego. Servicios informativos de Radio Andújar. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.